Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La estación médica de Celpor Prime orbitaba silenciosa sobre un planeta sin nombre, envuelta en un campo electromagnético tan denso que ningún sistema biológico terrestre podría haberlo soportado, al menos, en teoría. Hasta que llegó Elías Romero. Los pasillos eran fríos, de metal brillante, y la atmósfera tenía un leve tono púrpura debido a los gases reguladores propios de la biotecnología Sahari. Todo en ese lugar era perfecto, calculado, esterilizado, excepto él. Un humano con apenas una mochila, un historial médico incompleto y una mirada relajada, casi burlona, que contrastaba con la tensión de todos los presentes. ¿Esto es una broma?, preguntó la doctora Abarea sin levantar la vista de su mesa de análisis cuando se anunció su llegada. La respuesta fue un silencio incómodo. Ninguno de los asistentes médicos se atrevía a replicarle. La doctora Abarea era una eminencia en su campo, una bióloga genética con múltiples premios galácticos, responsable de haber descifrado la anatomía de más de 40 especies inteligentes. Que la obligaran a tratar a un humano era, para ella, una pérdida de tiempo y prestigio. «Muy bien», murmuró al fin, tomando los instrumentos y acercándose a Elías. «Siéntate. No hables. No te muevas». Él obedeció, aunque lo hizo con una sonrisa que la desconcertó más de lo que admitiría. Mientras extraía una muestra de su sangre, no pudo evitar lanzar uno de sus acostumbrados comentarios sarcásticos. «Tienes manos frías, pero suaves». Abarea alzó una ceja sin mirar sus ojos. Se limitó a seguir su protocolo. «Tus nervios ópticos están demasiado sensibles. Tu musculatura está mal distribuida. Y tus órganos internos parecen colocados al azar. Realmente son una especie improvisada». «Gracias por la evaluación médica tan cariñosa», respondió Elías con tono ligero. Ella no contestó. Escaneó la muestra, introdujo datos y comenzó el análisis de rutina. Nada podía sorprenderla. Había diseccionado entidades hechas de plasma puro. Un humano no tenía secretos. O al menos eso creía. Pasaron apenas 12 minutos cuando las primeras alertas sonaron. La sangre de Elías no solo sobrevivía al entorno químico agresivo del laboratorio, sino que comenzaba a adaptarse a él. Células que se multiplicaban a una velocidad inusual. Glóbulos blancos con una tasa de respuesta nunca registrada. Elementos que alteraban su configuración frente a estímulos externos como si supieran lo que enfrentaban. La doctora observó los resultados sin decir palabra durante un largo rato. Algo se agitó en su pecho. ¿Curiosidad o miedo? Volvió a mirarlo. Esta vez con una intensidad nueva. ¿Qué hiciste con tu biología? Elías se encogió de hombros, todavía sentado en la camilla. Crecí en Guadalajara. Comía tacos y corría en los callejones. No creo haber hecho nada especial. Tus células están mutando mientras hablas. Y no estás muriendo. Eso no tiene sentido. Ella se alejó con rapidez, ingresando más datos al sistema central. Cuando trató de aislar el patrón genético responsable, otro fenómeno sucedió. El sistema falló. Su base de datos no podía descifrar completamente el código humano. Había una parte ilegible, como si algo antiguo, desconocido, estuviera encriptado en su ADN. Abarea apretó los dientes. ¿Quién eres realmente, humano? Elías la miró por un largo instante. Su sonrisa se desvaneció, y su voz bajó hasta volverse un susurro grave. Tal vez solo soy lo que ustedes no estaban preparados para encontrar. Por primera vez en su impecable carrera, la doctora Abarea sintió algo irracional apoderarse de su pecho. No era odio, ni desprecio. Era una sensación mucho más peligrosa. Fascinación. La doctora Abarea no durmió esa noche. Pasó horas encerrada en su laboratorio privado, revisando los datos una y otra vez. Cada parámetro biológico de Elías desafiaba la lógica médica de toda la Confederación Galáctica. Regeneración celular a una velocidad 10 veces superior al promedio Sahari. Resistencia natural a virus sintéticos usados en guerra. Y lo más inquietante de todo, una presencia energética en su núcleo genético que no debería estar allí, como si su cuerpo albergara un tipo de conciencia latente que evolucionaba por sí misma.
Intentó repetir los análisis, cambiar las máquinas, aislar las células, pero cada intento fracasaba. La biología de Elías reaccionaba de formas distintas según su entorno emocional. Cuanto más irritada se mostraba Avarea, más intensas se volvían sus anomalías. Su cuerpo parecía responder a ella. En algún punto de la madrugada, Avarea dejó los datos flotando en la proyección holográfica y se quedó observando su propio reflejo en la pared metálica. Sus pupilas violetas, tan acostumbradas a ver patrones y lógica, parpadeaban rápido, confundidas. Respiró hondo. Necesitaba verlo. Cuando llegó a la sala de aislamiento, lo encontró de pie, completamente despierto, como si hubiera estado esperándola. Llevaba la bata médica que le habían dado, pero su postura era relajada, las manos en los bolsillos y esa mirada cálida e inquisitiva que tanto le incomodaba. «No puedes dormir, ¿verdad?», dijo él, sin dejar de mirarla. «No tengo tiempo para trivialidades humanas», respondió ella con frialdad, aunque su voz tembló apenas. Se acercó despacio, colocó un escáner sobre su pecho y observó los resultados. Su ritmo cardíaco era inusualmente estable, casi artificial. Tus niveles hormonales están alterados, pero no por estrés. Tienes una respuesta bioquímica que no coincide con ninguna especie registrada. Elías ladeó la cabeza. ¿No será que estás nerviosa tú? Avarea lo fulminó con la mirada. Tu biología está afectándome. Y no solo a mí. 2 asistentes del laboratorio comenzaron a presentar síntomas al manipular tus muestras. Temblores, sensibilidad en la piel, incluso sueños extraños. ¿Y tú?, preguntó él con suavidad. ¿Tú también sueñas conmigo? Ella dio un paso atrás. Su respiración se aceleró. Estás generando una hormona que se propaga en el aire, una feromona de largo alcance, jamás vista antes. Está interfiriendo con mis sentidos. Mi pensamiento. Eso es peligroso. ¿Para ti?, susurró él, acercándose, o para tu forma de ver el mundo. Ella retrocedió hasta quedar contra la pared. Pero no gritó. No pidió ayuda. ¿Qué eres, Elías? Soy humano. Solo humano. Avarea lo empujó con una mano, intentando contener su agitación, pero al hacerlo, sintió un pulso eléctrico recorrerle el brazo. No fue una descarga, fue calor. Profundo. Orgánico. Su piel reconocía la suya. Ambos se miraron en silencio. Y entonces, como si el universo decidiera burlarse de ellos, las luces del laboratorio parpadearon. La consola vibró levemente. Las cámaras de observación comenzaron a registrar un cambio súbito en el campo bioenergético de la sala. Avarea, aún temblando, corrió hacia el panel principal. Lo que vio la dejó helada. Su cuerpo estaba emitiendo ondas sincronizadas con las de Elías. Su pulso, su presión arterial, incluso su sistema neural, se estaban acoplando al de él. No era simplemente una reacción química. Era una conexión fisiológica en tiempo real. Esto no está bien, esto es imposible. Elías se acercó despacio y le tomó la mano. Ella no se resistió. No es imposible, Avarea, dijo él, mirándola como nadie lo había hecho antes. Solo es algo que tu ciencia aún no puede nombrar. Ella lo observó, con los labios entreabiertos y el corazón golpeando en su pecho como un tambor sin ritmo. No entendía lo que sentía, pero tampoco quería huir. Y por primera vez desde que lo conoció, tuvo miedo. No del humano, sino de lo que estaba empezando a desear. El laboratorio estaba en silencio absoluto, roto solo por el murmullo sutil de las máquinas autorreguladoras y el leve zumbido de la energía que flotaba en el aire. Avarea no lograba apartar la mirada de la pantalla que mostraba sus constantes vitales entrelazadas con las de Elías. No eran datos, eran confesiones biológicas. Su cuerpo hablaba con el de él. Lo reconocía, lo aceptaba, y algo mucho más profundo, lo deseaba. Cerró la consola y se giró hacia él con un gesto que no era profesional, ni defensivo, ni analítico. Era humano. Vulnerable. Elías la observó en silencio. No dijo nada. No hizo ningún movimiento brusco. Solo esperó. Ella respiró hondo, como si esa inhalación pudiera detener el temblor que sentía bajo la piel.
Avanzó hasta quedar a escasos centímetros de su rostro. Quería entender. Eso se repetía mentalmente. Quería comprender la naturaleza exacta de la conexión, comprobar si era un fenómeno físico o una anomalía hormonal. Pero en el fondo sabía que ya no se trataba de ciencia. «Quiero ver cómo reacciona tu cuerpo al contacto, Sahari», dijo en voz baja, casi sin fuerza. Elías asintió, sin apartar sus ojos de los de ella. No necesitaba decir nada. Sabía que estaba ocurriendo. Abarea alzó su mano lentamente y rozó su cuello con las yemas de los dedos. Su piel era cálida, distinta a la textura fría y firme de los suyos. Pero no fue solo el calor lo que sintió, fue un pulso, como si bajo la epidermis humana latiera algo antiguo, poderoso, dormido y a punto de despertar. Elías cerró los ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ella lo sintió. «Tu frecuencia neural se ha duplicado», murmuró, entre asombrada y excitada. «Tus terminaciones nerviosas están reaccionando como si recordaran mi especie». La mano de él se alzó despacio y tomó la suya. Y en ese contacto, todo cambió. Una descarga los atravesó a ambos. Pero no fue eléctrica. Fue algo más primitivo. Una ola de energía recorrió sus espinas dorsales, conectando puntos sensoriales que jamás se habían estimulado. Las pantallas del laboratorio registraron un patrón imposible. Sus biofrecuencias eran compatibles. Completamente compatibles. Algo que ninguna simulación, ningún análisis, ninguna ley genética habría predicho jamás. Abarea lo miró con los ojos dilatados. Jadeaba sin entender porque su cuerpo reaccionaba como si llevara años esperándolo. Sentía un deseo que no podía controlar. No era solo atracción física, era una necesidad emocional, espiritual, celular. Era como si su propio cuerpo gritara que aquel humano le pertenecía. Elías la atrajo hacia él sin violencia, con una dulzura instintiva. Sus labios se encontraron, al principio suaves, temblorosos, explorándose como quien toca por primera vez algo sagrado. Pero pronto se volvieron más urgentes, más profundos. Sus cuerpos se fundieron en una sinfonía de piel, suspiros y calor. Ella lo empujó contra la mesa de análisis, sin soltarlo, sin pensar. Su lengua recorrió su cuello, sus clavículas, mientras él acariciaba las marcas biolumínicas de sus caderas, provocando destellos de luz azulada que se reflejaban en las paredes. A cada roce, su cuerpo vibraba más fuerte, emitiendo ondas que las máquinas registraban con alarma. La doctora gritó sin querer cuando alcanzó el clímax de aquel primer contacto. Fue un grito de placer puro, pero también de revelación. Su piel brillaba con luz propia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Esto no debería pasar», susurró, con la voz quebrada, «no es lógico, no tiene sentido». Elías la besó de nuevo, más lento. «Nada que realmente vale la pena entender empieza teniendo sentido», le dijo. Ella se dejó caer sobre su pecho, respirando contra su piel, como si allí encontrara refugio. Pero entonces, sin aviso, las puertas del laboratorio se abrieron con un chasquido violento. 2 centinelas Sahari entraron, seguidos por el supervisor científico de la estación. Los ojos de todos se clavaron en la escena. La doctora más respetada de toda la Confederación, semidesnuda, fundida con un humano, emitiendo pulsos biológicos incontrolables que amenazaban con alterar la atmósfera interna del complejo. El silencio fue absoluto. Solo las máquinas seguían pitando. «Abarea, ¿qué has hecho?», preguntó el supervisor con un tono que mezclaba horror y asombro. Ella se levantó lentamente, cubriéndose con la bata, pero no mostró vergüenza. No pidió disculpas. Solo dijo la verdad. «He sentido algo que ustedes nunca entenderán». Elías la tomó de la mano. Y en ese momento, el sistema central emitió una última alerta. Nivel de sincronización biogenética, 100%. Compatibilidad, absoluta. Peligro potencial, incalculable. Y aún así, ninguno de los dos soltó al otro. Las cámaras de seguridad capturaron cada segundo. Cada respiración, cada movimiento, cada pulso de energía emitido por sus cuerpos quedó registrado en los bancos de datos de la estación médica de Celpor Prime. Las imágenes se transmitieron al Alto Consejo antes de que Abarea y Elías pudieran siquiera vestirse del todo. 3 horas después,
La sala de aislamiento fue convertida en una prisión temporal. Elías estaba encerrado entre campos de contención destinados originalmente para especies de nivel 5 de amenaza. Lo observaban desde todos los ángulos, como si fuera una bomba lista para explotar. No se movía. Solo esperaba. Del otro lado del complejo, Avarea se encontraba detenida en una sala blanca sin ventanas, interrogada por un panel de 3 altos científicos y un miembro del Tribunal Sahari. Su bata había sido retirada y vestía un uniforme de contención. Sus muñecas estaban sujetas por bandas energéticas que controlaban sus frecuencias neuronales, pero ni eso bastaba para silenciarla. No mostraba miedo. ¿Estás consciente de lo que has hecho?, le preguntó el supervisor Balón, el mismo que había irrumpido en el laboratorio horas antes. Sí. Y lo haría de nuevo. Los 3 científicos intercambiaron miradas tensas. Uno de ellos, una mujer de cabello translúcido, proyectó los resultados del análisis entre ellos, datos de compatibilidad biológica, proyecciones de herencia genética y, el más alarmante, un modelo matemático que sugería que si esa fusión entre humano y Sahari continuaba, podrían surgir patrones de evolución imposibles de controlar. ¿Tienes idea de lo que representa esto?, insistió Balón. Has provocado una ruptura en la seguridad genética de nuestra especie. Te conectaste con un ser inferior. Un simple humano. No es inferior, lo interrumpió Avarea, con una voz firme, cargada de algo más que furia. Es diferente. Y esa diferencia está despertando algo que ni ustedes ni yo sabíamos que necesitábamos. ¿Qué cosa?, preguntó uno, burlón. Libertad. El tribunal quedó en silencio. Mientras tanto, en su celda, Elías observaba cómo un dron médico intentaba tomar otra muestra de sangre. Lo dejó hacer, sin resistirse. Pero cuando la aguja entró, el fluido cambió de color en tiempo real, como si reaccionara al dispositivo invasor. El dron retrocedió. Las luces de contención titilaron. Elías cerró los ojos. Su mente se proyectó más allá de las paredes, más allá de los escudos, y alcanzó a sentirla. Avarea. Ella pensaba en él. No con miedo, ni con culpa. Con deseo. Y eso bastó para romper la primera capa del campo que lo aprisionaba. No por fuerza. Por resonancia. Las alarmas no tardaron en activarse. La estación se sacudió levemente cuando los sistemas intentaron recalibrar su contención. Un escuadrón de seguridad corrió hacia el módulo. Pero al llegar, encontraron al humano de pie, envuelto en una luz dorada tenue, con los ojos brillando levemente, como si su biología hubiera dado un paso más allá de lo que se consideraba humano. Uno de los soldados levantó su arma, pero el comandante lo detuvo con un gesto. No dispares. Está cambiando. En ese mismo instante, Avarea sintió una oleada de calor recorrerle el cuerpo. A pesar de las restricciones en sus muñecas, su energía interior reaccionaba con violencia. Las pantallas que monitoreaban su sistema entraron en sobrecarga. Se arrancó las bandas y se levantó de un salto. Los guardias intentaron sujetarla, pero fue inútil. Una explosión de energía psiónica los lanzó contra la pared. Ella no pensaba escapar. Pensaba encontrarlo. Y lo hizo. En el centro del pasillo principal, entre luces estallando y sensores desactivados, Avarea y Elías se encontraron. Sus cuerpos brillaban con energía sincronizada, la misma que las máquinas no podían controlar. Cuando se abrazaron, un pulso invisible sacudió los cimientos de la estación. Lo siento, dijo ella, con los labios contra su oído, no debí haber dejado que te encerraran. No me encerrarían si tú no me hubieras tocado primero, bromeó, y ambos sonrieron, brevemente, antes de volver a correr. Llegaron a la plataforma de transporte, perseguidos por los escuadrones. Las puertas comenzaron a cerrarse justo cuando el comandante Balón apareció. Avarea. Si te vas con él, perderás todo. Tu título, tu ciencia, tu lugar entre nosotros. Ella se detuvo un instante. Lo miró a los ojos y habló con una calma devastadora. Entonces es hora de dejar de vivir para ellos. Y con un último destello de energía, la plataforma se activó y los transportó fuera. En la sala del Alto Consejo, minutos después, los análisis finales fueron entregados. Los resultados eran claros. Si se permitía la fusión entre el humano y la Sahari, surgiría una nueva forma de vida.
Una hibridación imposible, más poderosa que ambas especies por separado. ¿Una amenaza o una esperanza? El informe fue marcado como clasificado. Y luego, prohibido. El paisaje de Celpor 4 era todo lo opuesto al interior metálico y clínico de la estación médica. Un planeta olvidado por las rutas comerciales, lleno de vegetación densa, cielos nublados y una fauna salvaje que evitaban incluso los exploradores más experimentados. Allí aterrizó la cápsula de transporte en la que Avarea y Elías habían escapado. El impacto fue violento, pero ambos salieron ilesos. Sus cuerpos ya no eran como antes. Los días siguientes fueron de supervivencia. Se refugiaron en una caverna cerca de un río de aguas turquesa, donde los minerales generaban luz propia por las noches. El lugar tenía algo místico, orgánico, como si la naturaleza misma reconociera la unión entre ellos y la aceptara. Elías construyó una estructura rudimentaria con los restos de la cápsula y ramas resistentes. Avarea lo observaba en silencio mientras su mente, normalmente racional y analítica, empezaba a aceptar que la lógica había quedado atrás. El cuerpo de Elías seguía cambiando. Podía escalar sin esfuerzo, resistía heridas menores sin sangrar y reaccionaba a los peligros antes de que ocurrieran, como si su percepción se hubiera expandido. Pero no solo era su biología la que evolucionaba. Él también la transformaba a ella. Ya no era la doctora aislada y orgullosa. Cada noche que pasaban juntos, Avarea sentía como su corazón se ablandaba, como su piel deseaba más, como sus pensamientos la empujaban hacia una conexión que no podía controlar. Las diferencias entre ellos se desvanecían. No importaban los orígenes. Solo el deseo. Una noche, después de una tormenta, ella salió del refugio empapada, su cabello plateado cayendo sobre su espalda desnuda, sus ojos brillando con furia contenida. Elías estaba junto al fuego, reparando una de las armas de defensa. Cuando la vio, dejó todo a un lado. «No puedo seguir así», dijo Avarea, temblando, no de frío, sino de todo lo que guardaba. «No puedo fingir que esto no está cambiándome. Que tú no me estás quemando por dentro». Elías se acercó despacio. La tomó del rostro y la besó. No fue suave esta vez. Fue un beso lleno de hambre, de necesidad acumulada. La empujó contra la pared de piedra, y ella no opuso resistencia. Sus lenguas se buscaron, se devoraron. Sus manos arrancaron lo poco de ropa que quedaba entre ellos. Sus cuerpos se encontraron como si hubieran sido diseñados para unirse. Avarea jadeaba contra su pecho, sus uñas dejando marcas sobre su piel, mientras él recorría cada centímetro de su cuerpo como si lo reclamara. En medio del acto, algo inesperado ocurrió. Sus marcas biolumínicas comenzaron a extenderse desde las caderas hasta su abdomen, brillando cada vez que Elías la tocaba. Las paredes vibraron. La energía en la cueva se hizo más densa. Las piedras flotaron por un instante, como si la gravedad se rindiera ante su deseo. Y cuando ambos llegaron juntos al clímax, una explosión de luz envolvió el refugio. Una ola de calor y poder que se extendió por varios kilómetros. Las criaturas de la zona huyeron. Las plantas se cerraron. El río se agitó. Habían despertado algo antiguo. Más tarde, mientras ella dormía sobre su pecho, Elías sentía los cambios bajo su piel. Su cuerpo vibraba con una fuerza que no entendía. Podía oír cosas a distancia, sentir el movimiento de los árboles, presentir la intención de las formas de vida cercanas. Pero no eran solo mejoras físicas. Sentía que su mente se expandía. Veía a Avarea no solo como una mujer, sino como una pieza de un todo mucho mayor. Su unión había abierto una puerta. Algo se estaba preparando dentro de él, como si fuera el recipiente de algo más grande. Y no eran los únicos que lo sabían. Esa noche, mientras ambos dormían, una nave sin identificación descendió en el borde del valle. No era Sahari. No era humana. Sus sensores captaban la energía liberada desde la cueva. Las figuras que bajaron eran altas, encapuchadas, con rostros ocultos por placas orgánicas que vibraban con cada paso. Uno de ellos se agachó y tocó la tierra. La energía aún ardía bajo la superficie. «El fuego ha despertado», dijo en voz baja. «Y ahora todos lo buscarán». El cazador universal acababa de recibir una nueva orden. Y su objetivo era Elías.
El amanecer en Celpor 4 no fue como los anteriores. El cielo, generalmente gris y cubierto de neblina, se abrió por primera vez en semanas. Un haz de luz dorada atravesó las nubes y se derramó sobre la selva como una bendición. Pero no era paz lo que traía ese sol. Era una advertencia. Abarea despertó de golpe. Su cuerpo, aún entrelazado con el de Elías, reaccionó al instante a una vibración profunda en el suelo. Se levantó sin necesidad de hablar. Ya lo sabía. Alguien o algo venía por ellos. Elías se incorporó también, más consciente que nunca. Sus sentidos estaban afinados como los de un depredador. Escuchaba los pasos incluso antes de que ocurrieran, sentía los campos energéticos alterarse a kilómetros de distancia. No son Sahari, dijo, mientras se colocaba la armadura improvisada que había construido con placas orgánicas. Son más antiguos. Más peligrosos. Son los VYNN, respondió Abarea, con el rostro serio. Guardianes de las fronteras entre planos. Nadie los ha visto en siglos. Si vienen ahora, es porque temen lo que tú y yo somos juntos. Ambos salieron del refugio. En la distancia, la nave descendía con solemnidad. No traía armas visibles, pero el aire se tornó más denso, como si su sola presencia alterara la atmósfera. De la compuerta emergieron 5 figuras cubiertas por capas vivientes, con ojos que ardían como carbones blancos. En el centro, uno de ellos alzó una mano y habló, sin mover los labios. El equilibrio ha sido alterado. La fusión entre sangre humana y linaje Sahari ha creado una anomalía. Debe corregirse. Elías dio un paso al frente. Su piel brillaba tenuemente. Sus ojos ardían con un fuego azul que no existía en ningún catálogo galáctico. No somos una anomalía. Somos una nueva posibilidad. Abarea se colocó a su lado. Su aura se unió a la de él, envolviéndolos a ambos en un campo de energía dorado y azul que hizo retroceder la vegetación alrededor. Si están aquí para separarnos, tendrán que destruirnos. El aire tembló. Los VYNN no discutieron. Atacaron. El primero lanzó una lanza de energía negra que atravesó los árboles como si fueran vapor. Elías la desvió con un giro de su brazo, creando un escudo curvado a partir del mismo aire. El segundo VYNN apareció detrás de Abarea con un salto imposible, pero ella giró sobre sí misma, y una ola de luz biolumínica lo envolvió, inmovilizándolo. El combate se desató como una tormenta ancestral. Cada golpe, cada explosión de energía, hacía temblar el suelo. Las montañas cercanas comenzaron a agrietarse. El cielo se oscureció nuevamente. Pero ellos resistieron. Elías no luchaba solo con fuerza. Lo hacía con una claridad nueva, como si cada fibra de su cuerpo entendiera exactamente qué hacer. La evolución dentro de él se había completado. Y Abarea, impulsada por el amor, canalizó todo su conocimiento en formas que ni siquiera los VYNN podían anticipar. Uno a uno, los guardianes cayeron. No muertos. No destruidos. Solo vencidos por una fuerza que no comprendían, la unión. El último de ellos, aún de pie, bajó la cabeza lentamente. No somos enemigos. Solo somos testigos. Y lo que vimos aquí, no puede ser borrado. Se arrodilló ante ellos. Luego desapareció en una nube de luz oscura que se disipó con el viento. La nave se retiró en silencio, como si reconociera que su juicio había fallado. Dejaron atrás el planeta, y con él, una nueva ley no escrita. El futuro ya no pertenece a las viejas especies. Horas después, Elías y Abarea se encontraban sentados sobre una roca, mirando el cielo ahora despejado. La selva estaba en calma, los animales habían regresado, y el aire olía a vida. ¿Crees que vendrán otros?, preguntó ella, acariciando su brazo desnudo. Tal vez. Pero no me importa. No si estás conmigo, respondió él, besando su frente. Abarea cerró los ojos y sonrió. Nunca imaginé amar así a alguien tan diferente. Y yo nunca imaginé que mi mayor poder nacería de lo que sentía por ti. Los días pasaron. La vegetación creció alrededor de su nuevo hogar. No había estaciones, ni horas. Solo la luz de ambos. Tiempo después, sus cuerpos dieron fruto a una nueva vida.
Un hijo. Ni humano, ni Sahari. Algo más. Algo nuevo. La primera semilla de un linaje nacido no de conquista ni programación genética, sino de amor. Y mientras el universo seguía girando, mientras imperios caían y se alzaban, la historia de Abarea y Elías se volvió leyenda. No como una anomalía, sino como el origen de una nueva era. Una en la que el amor no solo salvaba vidas, sino que creaba mundos.